Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es En Directo, soy Albina Ruiz, los voy a acompañar hasta las 3. La verdad es que la situación que se viene dando desde hace algunas horas con relación a las investigaciones por casos de corrupción en nuestro país dan giros inesperados. En horas, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, acaba de ratificar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en el caso Lavallato a menos de 48 horas de haberlos removido de sus cargos. Y por supuesto, luego de numerosas movilizaciones que se han dado el mismo día del anuncio, que ha sido el día 31 de diciembre, el fiscal de la Nación ha declinado de removerlos de sus cargos. No, ha dicho que continúen, no pasó nada. ¿No pasó nada? Vamos a ver cuáles son las reacciones. Tenemos el pronunciamiento del congresista Mauricio Mulder, del partido aprista, las imágenes de TV Perú. Bueno, creo que tal como ha explicado Mauricio, la situación del señor fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, resulta insostenible. Y creo que él haría bien en dar un paso al costado, porque si no tendría que tratarse en el Congreso, en los términos que está planteado este proyecto de ley, que evidentemente tiene no solamente visos, sino tiene hechos concretos de inconstitucionalidad. O sea, por ley, como dice acá, no se le puede suspender funciones a un funcionario de orden constitucional. Ahí tenemos un problema, como ustedes comprenderán. Entonces, ¿para qué propiciar una confrontación? Aunque entiendo que la señora Fujimori ha dicho que está de acuerdo con el proyecto. Ha puesto un Twitter diciendo, estoy de acuerdo y le pido a mi bancada que apoye la ley de emergencia. Lo he dicho, tengo acá el Twitter, evidentemente sin leer el proyecto. Entonces aquí lo que nosotros queremos es defender la constitucionalidad. Y una forma de defender la constitucionalidad es que el señor Chávarri dé un paso al costado y que se reestructure con las juntas fiscales. Es más, podría todas las juntas fiscales renunciar también, tal como está, ya no suspenderlo, sino todos podrían dar un paso al costado, retirarse del cargo y dejar que los siguientes, para que se cumpla el sentido de la ley sin violar la Constitución. Creo que ese es un tema muy importante, porque si hoy toleramos y permitimos, dada la situación de presión social en que se viole la Constitución, mañana se hará lo mismo. Y pasado se volverá a hacer. Entonces ya rompemos el Estado de Derecho. Ese es un punto central. Un segundo elemento que yo voy a desarrollar es el día 31 de diciembre, el presidente de la República dio unas declaraciones y dijo que no estaba de acuerdo con que Odebrecht siguiera contratando con el Perú. Y evidentemente no podemos más que estar de acuerdo con esa posición, porque resulta que la baja reparación civil que le han pactado es pagadera en 15 años. La ley dice 5 años, pero han dado 15 años. ¿Quién? Los señores fiscales. Entonces, eso lo tienen que corregir. Pero la reparación civil es una decisión que el gobierno tiene que tomar a través de sus procuradores. Pero la forma de pago está en la ley y allí hay un exceso. Pero lo más grave es cuando le dicen, puede seguir contratando con el Estado peruano. ¿Esto qué significa? Esto significa que Odebrecht regresa al Perú, va a subcontratar al Club de la Construcción, porque resulta que la indemnización fijada o reclamada por el procurador, la mitad la paga Odebrecht y la mitad la pagan las empresas peruanas. Entonces, cuando tenga que hacerse nuevos contratos con ellos, Odebrecht contratará y subcontratará al Club de la Construcción. Odebrecht paga su 50% y los otros pagan su otro 50%. Es decir, los peruanos le tenemos que pagar a la empresa Odebrecht para que a su vez ellos paguen la reparación civil al Estado peruano. O sea, sale de un bolsillo del Estado para regresar al otro bolsillo. Eso no es correcto y creo que eso debe ser corregido.
Eso no tiene nada que ver ni pretende impedir que el 14 o los días que sean necesarios se cumplan las diligencias que haya que cumplir. Ni esto tiene ninguna intención de parar absolutamente a nadie. La observación al tema de la contratación, de la nueva contratación, la hizo el presidente de la República. Entonces esperamos que honre su palabra. ¿Cómo la honra? La solución está en sus manos. Ese acuerdo lo firma también el Procurador de la República. Y el Procurador, que es un empleado del Ministerio de Justicia, a través del señor Ministro de Justicia, tiene que recibir y cumplir las instrucciones que el Presidente de la República ha dado. No puede volver a contratar con el Perú una empresa que ha corrompido como ha corrompido. Mire el escándalo nacional que se ha generado y nosotros vamos a entregarle más contratos. Cuando un funcionario, nosotros, etcétera, cualquiera, comete una infracción, nos pueden inhabilitar según la Constitución 10 años. A Odebrecht no le ha inhabilitado nadie. Entren ustedes a la página del organismo supervisor de contrataciones del Estado, OCE, y van a encontrar que Odebrecht está habilitada para contratar con el Estado hoy. Hoy. O sea, en ningún momento fue suspendida. Fíjense qué grave. Entonces, muy bien, creo que estamos conformes con las decisiones que se han tomado de esta reposición. Creo que el fiscal de la Nación debe resolver su situación ya, inmediatamente, pero observamos este tema de la ley, que tiene aspectos abiertamente inconstitucionales del proyecto de ley, y de una situación en la que nosotros no podemos aceptarlo tampoco, creo que todos los peruanos, que Odebrecht siga contratando como si no hubiera pasado nada. O sea, no pasó nada, impunidad para los ejecutivos, baja reparación civil y encima te doy chamba, te doy contratos millonarios para que sigas ganando y de ahí me pagues una parte a mí. Eso me parece que no está bien y eso nosotros lo recusamos y lo decimos con claridad. Aquí no hay un problema de que digo una cosa para salvarme yo. No, no, no. Creo que con mucha claridad estamos hablando la posición del Partido Aprista Peruano. Gracias. Un ratito para terminar, congresista, y después las preguntas. Seré muy breve. El aspecto constitucional. El Ministerio Público no es el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, no tiene menos o igual importancia que el Consejo Nacional, que la nueva Junta. El Ministerio Público tiene una autonomía consagrada en la Constitución. Bajo este tipo de proyectos de ley, y eso lo vamos a ver en el debate, si vamos a una reforma constitucional, de repente podría salvarse. Pero así como se ha presentado este proyecto de ley, no se puede aprobar, es inconstitucional. Mañana hablará el Poder Ejecutivo con el Congreso. Es igual. Entonces, nosotros queremos advertir, saludamos esta rectificación que se ha hecho reponiendo a los fiscales. Creo que la crisis del Ministerio Público tiene que resolverse en el marco de lo que establece la Constitución. Y tercero es que en su momento el acuerdo reparatorio se tiene que conocer los alcances. Y la pregunta que habría que hacerse es si un procurador y dos respetables fiscales tienen esta potestad a nombre del Estado de haber transado mecanismos compensatorios de carácter económico que puedan, no sé, en el caso de Colombia, por una obra, $300 millones va a pagar Odebrecht y hay una inhabilitación de 10 años. En el caso de Chile ha sido una inhabilitación inmediata, con embargo. Entonces, queremos que eso se explique y queremos también discutir la famosa reserva que tiene una investigación de esta naturaleza que compromete, evidentemente, el patrimonio de todos los peruanos. Bien, ¿alguna pregunta? Y yo creo que hay sin duda varios factores, pero la falta de fuerza institucional del señor Chávarri ya estaba casi de manera patente en el momento mismo en que anunciaba la decisión que estaba anunciando. Entonces, eso ha sido un factor. Y sin duda también hay factores que tienen que ver con la fuerza mediática. Yo no la llamaría tanto de muchedumbre, sino más que nada la mediática, los titulares de periódicos, que pueden haber llevado a que haya este retroceso que ha sido tan claro. Pero es evidente que su liderazgo, y se necesita que las instituciones tengan
en la cabeza personas que las representen y que además todas las personas que las integren se sientan identificados, ese no existe más. No existe. Si existió, también es una duda, pero no existe y por lo tanto su renuncia, y como dice Jorge, hasta lo de los fiscales supremos, aliviaría la necesidad de una discusión sobre la constitucionalidad de este proyecto, que simplemente lo cesa. Y evidentemente el artículo 158 de la Constitución habla de una autonomía, y cuando hay autonomía quiere decir que las instituciones se reforman a sí mismas, se mejoran a sí mismas, se fiscalizan a sí mismas. Entonces va a haber una discusión, y ya hemos escuchado a algunos constitucionalistas en medios decirlo. Entonces la renuncia es la mejor solución para este tema, porque eso facilitaría que haya un recambio dentro de lo que corresponde a su propia ley orgánica. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo hace unos minutos viola la Constitución. ¿Qué puntos exactamente están apuntando a su criterio con la política? Mira lo que dice el artículo 1 del proyecto. La presente ley tiene por objeto declarar en emergencia el Ministerio Público, suspender el ejercicio de las funciones del fiscal de la Nación, de los fiscales supremos titulares actuales y conformar una junta transitoria de fiscales supremos a fin de garantizar la autonomía del referido organismo. Esto choca con el artículo 158 de la Constitución. El Ministerio Público es autónomo, el fiscal de la Nación lo preside, es elegido por una junta de fiscales supremos, el cargo de fiscal dura 3 años, etc. Pues evidentemente es inconstitucional. ¿Para qué vamos a ir a un choque de constitucionalidad en el Congreso si la solución está en manos de aquellos que han errado, que no tienen liderazgo, que no han tenido la capacidad de conducir este tema? ¿Acaso no se revierta la decisión de que Odebrecht pueda seguir contratando con el Estado? ¿Ustedes están dispuestos a presentar un proyecto de ley para impedir que empresas vinculadas a sociedades por corrupción puedan contratar con el Estado? Bueno, en realidad ya está en la ley. Ya está en la ley que aquellas empresas que son inhabilitadas, están en procesos, etcétera, no pueden contratar con el Estado. El solo tener juicios con el Estado ya se lo impide. No olvide usted el famoso caso de la carretera interoceánica. Odebrecht tenía juicios con el Estado peruano y el señor Olivera y el señor Toledo recibieron un documento de la Contraloría que les decía, cuidado, no pueden firmar con Odebrecht porque tiene juicio con el Estado, y igual firmaron. Y por eso tienen proceso. Entonces ahora la pregunta es, cuando Odebrecht se presente a un concurso, ¿se lo van a designar a dedo? O sea, ¿va a concursar en igualdad de condiciones que cualquier otro? No, se lo van a tener que dar a dedo para que justamente pueda generar los recursos que el Estado le va a dar para que después se pague la indemnización al Estado. Eso es lo que no se entiende por qué no se quiere explicar. Ahora, mire usted cómo se conocen los casos. Bueno, la bancada del partido aprista le está diciendo a Chávarri renuncia. Le dicen al fiscal de la Nación que dé un paso al costado. Hasta hace menos de 24 horas tenías a alguno de los representantes de la bancada aprista diciendo, por ejemplo, como Jorge del Castillo, al conocerse de la remoción de los fiscales, decía, nadie es indispensable en un cargo, ¿no? O, por ejemplo, que el por qué se tendría que hacer una cuestión de confianza por lo que había sucedido, que el Ministerio Público era autónomo. Bueno, el escenario ha cambiado. ¿Y qué lo ha cambiado? La resolución que van a ver a continuación, en la que el fiscal de la Nación declina de su decisión de remover a los 2 fiscales a cargo del equipo Lavallato. Y es esta resolución con fecha 2 de enero, y hacen un recuento en la parte inicial de lo que había sucedido el 31 de diciembre, que se dio por concluida la designación de Rafael Vela y de José Domingo Pérez. Vámonos avanzando, sí, a la última parte, porque es básicamente el recuento y lo que se resuelve. Dejar sin efecto la resolución de la Fiscalía de la Nación del 31 de diciembre y hacer de conocimiento la presente resolución del presidente de la Corte Suprema, Junta de Fiscales Supremos y demás, ¿verdad? Junta de Fiscales Supremos, Fiscalía Suprema de Control Interno, así como Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas. Bueno, hay un párrafo en la parte superior que menciona la declinación precisamente de
decisión de revocarlos. ¿Qué va a pasar ahora? Han estado pidiendo también que en el Congreso de la República se adelante la Junta de Portavoces para ver el proyecto presentado por el presidente Vizcarra para declarar en emergencia el Ministerio Público. ¿Se hará? El presidente del Congreso ha tuiteado, Daniel Salaverry, en coordinación con voceros de distintas bancadas, se ha convocado a Junta de Portavoces para el lunes 7. Se verá el proyecto presentado hoy por el Ejecutivo para reorganizar el Ministerio Público y el pedido del presidente de la Corte de Justicia para que el Pleno debata sus dictámenes de reforma de justicia. Es lo que dice el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Bueno, esto en paralelo, ciertamente, a lo que pasa en el Congreso de la República. 4 denuncias constitucionales encarpetadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el fiscal de la Nación, durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué ha dicho el presidente Vizcarra cuando llegó al Congreso de la República con este proyecto? Le preguntaron, presidente, ya han sido ratificados, el fiscal Chávarri ha declinado de remover a Rafael Vela y Domingo Pérez. Vamos a escuchar su reacción y ver su reacción. Camino de Palacio de Gobierno al Congreso me han dado esa noticia. Si fuera el caso, qué bien, que se rectifique una decisión que ha sido muy cuestionada. Entonces, no sé los detalles del alcance de esa decisión y seguramente ahora que regrese a mi oficina lo veré. El proyecto de ley que usted ha presentado no cambia, ¿no? Ya el proyecto de ley está presentado, ya ingresó al Congreso de la República. Yo he estado hoy en la mañana, desde las 11, atendiendo una invitación del Poder Judicial, donde el día de hoy ha asumido el Poder Judicial el doctor José Luis Lecaros. Y él en su discurso también ha manifestado... Bueno, sobre este proyecto, Javier Velázquez, que es quien del partido Aprisa, ha dicho que el proyecto de ley, como está, es inconstitucional. Claro, hay que ver si es que la van a exonerar de comisiones o no, y si es que se va a repetir el antecedente con relación a las reformas que se presentaron para el referéndum, si es que este proyecto también, como en aquella ocasión, es pasible de ser modificado o no. Vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. La resolución donde se ratifica a ambos fiscales 48 horas después de haber sido removidos y cuando ellos se declararan en desobediencia jerárquica. Lo vamos a revisar más adelante. Vamos en vivo, declara el fiscal Germán Juárez. ¿Esa solicitud quién la hace formalmente? Ya se hizo el pedido se ha hecho ya con anticipación por intermedio de la coordinación, nomás estamos a la espera de que se haga el pronunciamiento correspondiente y se disponga la prórroga. ¿Esta resolución que se ha dado no los incluye a ustedes? No, la decisión que tomó el fiscal de la Nación fue la de excluir nada más al coordinador y al doctor al doctor José Domingo Pérez. No están nosotros incluidos. Ok, gracias doctor, muy amable. El día de la conferencia de prensa ayer acompañaba y respaldaba a Rafael Vela y a José Domingo Pérez como parte del equipo que tiene a cargo estos importantes, mediáticos ciertamente, casos de corrupción. Decíamos el documento. Vamos con la resolución donde el fiscal de la Nación se echa para atrás. Ahí, este párrafo es el último de la primera hoja. Dice, en tal sentido, conforme a los fundamentos señalados, hacen un recuento, ¿verdad?, en donde toman en consideración la trascendencia, importancia de las investigaciones vinculadas a los delitos de corrupción. Claro, todo esto que ya se sabía, pero igual, a pesar de eso, el fiscal de la Nación dijo, no van más, los voy a cambiar por otros fiscales. Bueno, ellos dicen, a través de este comunicado, que han tomado en cuenta estos fundamentos, y considerando que en la fecha los señores fiscales Frank Roberto Almanza y Marcial Eloy Paucar, fiscal superior provisional y fiscal provincial penal, respectivamente han formulado su declinación irrevocable a los cargos designados, materia de la resolución de la Fiscalía de la Nación, ¿no? En razón que, vamos a seguir la lectura en la siguiente hoja, que el 1 de enero del año en curso se ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público, así como adoptarse medidas para intervenir a la institución, lo que implicaría, conforme expone, la pérdida de autonomía e independencia para el cumplimiento de sus funciones en la investigación del caso Odebrecht, que es el caso de corrupción más grande en la historia del país, por lo que se deben adoptar acciones que corresponden a efecto de mantener, dicen, la continuidad de las investigaciones
a cargo del equipo especial de fiscales, debiéndose precisar que la decisión que se adopta materia de la presente resolución es en resguardo de la autonomía constitucional del Ministerio Público como defensor de la legalidad, los derechos ciudadanos e intereses públicos. Claro, lo que pasa es que en esta parte menciona el proyecto que de todas maneras ha presentado el Ejecutivo el día de hoy al Congreso de la República. Y esto va a seguir su curso. A la Junta de Fiscales Supremos, que se reúne mañana y que le habían pedido priorizar el caso de la remoción de ellos de sus cargos y también ver en esta Junta lo que significaría o el impacto que tendría este proyecto de ley presentado por el presidente Martín Vizcarra. Tomás Gálvez, ¿verdad?, es fiscal supremo. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado. Gracias, buenas tardes.